Bajo este texto que vamos a leer, quisiera en el temor del Señor compartir con ustedes cuál es la iglesia que Jesús quiere. La iglesia que el Señor Jesús quiere. Y que no te desenfoques, que no mires para los costados, ni estés pensando en otro lado, ni te levantes ni te vayas, porque esta palabra es para todos. Isaías 61, nos vamos a poner nuevamente de pie y vamos a leer este texto glorioso de la palabra del Señor. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, y aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar nuestros asientos. Lo que tenemos aquí es una porción del profeta Isaías, un hombre que ministró al pueblo de Dios durante 60 años. Lo que tenemos aquí es la expresión de la voluntad de Dios para con el hombre. Quiere restaurar a las personas al diseño original. Y dice aquí el texto bíblico con varias cualidades cuál es la misión que Dios iba con la cual iba a beneficiar a su pueblo. Un pueblo que estaba perdido, pero que sin embargo en el Señor tenía su esperanza. Este libro de Isaías se ha dicho que es la Biblia en un libro. Sabrás que Isaías tiene 66 capítulos, como 66 libros tiene la Biblia. Además de eso, muy curiosamente, los primeros 39 capítulos del libro de Isaías tienen que ver con la palabra condenación. Y los segundos 27 libros tienen que ver con la palabra consolación. Vamos a parar aquí y vamos a ver un video. ايش؟ كنت نايم؟ وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خلاص ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عم خلص خلص أنا معاك ماشي؟ خلص أنت بطل لا أنت مش خايف إيش خايف؟ بدك أبوك؟ الحين بجيب لك واحد إذا بس بجيب لك واحد خلاص؟ بجيب لك ثلاثة كمان. Ese videito de TikTok muestra a un niño que ha perdido a sus familiares en la guerra que se está haciendo ahora desarrollando en la tierra de Gaza, Israel. Es un niño que lo toma un médico y cuando lo toma el médico está perdido, está desorientado. El médico lo abraza y el niño larga su llanto. Posiblemente no recupere más ni su casa, ni su papá, ni su mamá. Y lo que lleva adentro de ese niño se resume en la palabra odio. Esos niños están naciendo y están creciendo y se están desarrollando con odio. Y eso va a marcar sus vidas. Es cierto, cuando
la frase dice que cuando duele, duele, ¿no es cierto? Cuando te duele de verdad. El pueblo de Israel es el pueblo que está en el corazón de Dios. En medio de la desazón del pueblo perdido, Dios le da esperanza. El profeta Isaías ministró durante 60 años bajo algunos reinados que nosotros vemos por allí, los reinados de Jotam, Acaz, empezó con el reinado de Usías, después con el de Ezequías y terminó con el de su hijo Manasés. Probablemente, dice la tradición, que durante el reinado del malvado Manasés, Isaías fue ejecutado. Es cierto, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, algunos fueron aserrados, como se piensa que fue muerto el profeta Isaías, pero el mundo no era digno de ellos. Este gran profeta de Dios, el profeta Isaías, ministró en un tiempo de crisis a la nación. Los primeros 39 capítulos del libro de Isaías se condicen con el Antiguo Testamento. Son capítulos que tienen una palabra de condenación. Pero los 27 posteriores, segundos capítulos del libro de Isaías, son como el Nuevo Testamento, capítulos que hablan de consuelo, consolación. De hecho, Isaías capítulo 40 se abre con esas palabras. Y si vos te fijas allí, esa es la manera en que la segunda gran parte del libro de Isaías comienza. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Esa es la gran maravilla del mensaje del profeta de Dios. Ahora, hay una clave muy sencilla, pero muy profunda a la vez en el libro de Isaías. Bajo el reinado de los hombres, lo único que la nación consiguió fue condenación, juicio. Pero con el consuelo a través del cual se anuncia la venida del Mesías, hay esperanza nueva para la nación. Y ese es el mensaje que básicamente engloba a todo el libro de Isaías. Bajo el reinado de los hombres, condenación. Bajo el reinado de Cristo hay consuelo y hay esperanza para todo aquel que en Él cree. Así que esta parte del libro de Isaías, desde el capítulo 40, versículo 1, hasta el capítulo 66 y el versículo 24, básicamente se concatenan de la siguiente manera. Los primeros capítulos de la segunda parte del libro que habla del consuelo de Dios, habla de la grandeza de Dios. Y allí vas a ver en el capítulo 40 innumerables características del carácter de Dios. Este Dios que da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Y este Dios que a los que confían en Él les da nuevas fuerzas, vuelan en alto como las alas de las águilas, que corren y no se cansan, caminan y no se desmayan. Este es el Dios creador, es el gran Dios creador. Esto es hasta el final del capítulo 48. A partir del capítulo 49 ya se habla de la gracia del Dios redentor. Se habla en el libro de Isaías del siervo sufriente. Y esto hace un énfasis, si bien se menciona al pueblo de Israel como un siervo que sufre, especialmente hablando del Mesías, y eso ahí está el punto donde los israelitas todavía no pueden entender que Dios se haya hecho, siendo soberano, siervo, y que ese siervo se haya hecho finalmente sacrificio. Isaías capítulo 53, de toda esa colección de cantos del siervo sufriente, es el dato por excelencia que mira la cruz de Cristo. Y luego al final, desde el versículo 1 del capítulo 58 hasta el final del libro, tenemos los consuelos del Espíritu
santo. Así que cada vez que leas este libro vas a ver que la Santísima Trinidad está involucrada en nuestro consuelo, en nuestra esperanza, en nuestra fortaleza, y es la grandeza de su carácter, la gracia de su salvación y la gloria de su consuelo, lo que son patrimonio de todo aquel que cree en el Señor Jesús. Así que nosotros estamos plantados en Isaías capítulo 61. Y fíjense que no es algo contradictorio a lo que les acabo de decir. Este capítulo 61 y los versículos que acabamos de leer hablan de las buenas noticias para los oprimidos. El Espíritu del Señor soberano dice, está sobre mí porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Por qué hablo yo de la iglesia de Jesús? Porque este texto, Jesucristo el Señor lo toma para sí, leyendo un sábado en la sinagoga, cosa que está registrado en Lucas capítulo 4, y voy a invitarte por favor que me acompañes en la lectura allí, porque quiero hacer una breve distinción y un desafío para nuestra iglesia local. Fíjense, versículo 14, 16, cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Entonces le dieron el rollo del profeta Isaías, versículo 17. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Fíjense que es lo mismo que acabamos de leer 7 siglos antes. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Y sigue el texto bíblico con palabras del Señor. Y cuando él dijo eso, verso 28, al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Ellos querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Allí fue cuando él les dijo, no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? En su propia tierra. ¿Por qué? Siempre pasa eso. El profeta, cuando es profeta de Dios, no es tan querido en su tierra. Es más apreciado generalmente afuera. Eso es lo que pasó con el Señor. Jesucristo trae la profecía de Isaías 61 y la toma para sí y dice, esta escritura se acaba de cumplir delante de ustedes. Punto. ¿Cuál es la iglesia que quiere Jesús? ¿Qué les parece? ¿Qué características tenía la iglesia a la cual Jesús fue? La sinagoga. Ahí tenía un equipo de gente con un principal, un ministro principal, y todo estaba acomodado. Tenía la gente, como todos los sábados, una buena costumbre. Hay costumbres que son malas y hay costumbres que son buenas. El hecho de congregarnos todos los domingos es una costumbre buena. Esa costumbre el Señor Jesucristo la seguía. El que no se congrega todos los domingos, por otro lado, dice el libro de Hebreos, que está haciendo parte de una mala costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? Dice Hebreos. Es el día de su pronta venida.
Entonces, mientras más pasa el tiempo, yo más tengo que estar cerca de mis hermanos, porque la brasita solita se apaga. La brasa sola se apaga, se desvanece, pierde su fulgor, pierde su fuerza, ¿no? Pierde su temperatura y su función. Es importante que todos tengamos esta sana costumbre de venir todos los domingos mínimamente. También hay áreas de servicio en la iglesia y hay también casas de bendición en la cual nosotros podemos ser ministrados, servidos y edificados durante la semana. Es una buena costumbre. Esta iglesia tenía buena costumbre. Tenía un buen culto. Estaba todo ordenado. Un ministro reconocido, un principal de la sinagoga que se hacía cargo del culto. Gente que venía ordenadamente, ocupaba su lugar y estaba todo ordenadamente acomodado. Buen culto, buena costumbre. De pronto viene Jesús. Viene Jesús al culto y viene Jesús a un lugar conservando su buena costumbre de congregarse. Pero ¿cuál era la diferencia entre la iglesia con Jesús y sin Jesús? Fíjense. ¿Qué pasó cuando Jesucristo vino? Le dieron el rollo del libro, lo abrió y se maravillaron. ¿Qué más pasó? Vieron, cuando Jesús estaba allí, se leyó la Escritura. Cuando se leyó la Escritura dijo, este tiempo es un tiempo donde se ha cumplido esta Escritura. Todos hablaban bien, pero cuando el Señor los confrontó, ahí saltó la liebre. Dice que después de que oyeron lo que Jesús les dijo, dice el verso 28, la gente se puso furiosa. Yo quiero que me sigas con el pensamiento, porque sé a dónde quiero ir. Espero que el Señor me guíe por su gracia a ir a donde la palabra nos muestra. Porque una cosa es tener una iglesia con un culto y una iglesia que tenga una buena costumbre. Y otra cosa es que con eso y sobre todo eso el Señor Jesucristo esté no solamente presente, sino también presidente, que es distinto. Israel estuvo durante siglos con un culto sin gloria. De hecho, ellos estaban litúrgicamente acomodados, muy ordenados, y el Señor de repente irrumpe en medio de ellos y dice la profecía del libro de Isaías. ¿Cuál es esa? La profecía de Isaías habla de distintas clases de personas que vienen a la iglesia. Mirá. Los abatidos, eso significa gente sin esperanzas ni sueños. Los quebrantados, gente con corazones rotos y destrozados. Los cautivos, gentes prisioneras de vicios, complejos y temores. Los presos, gente que viven dentro de límites. Los enlutados, gente que siempre vive en el dolor crónico y en la oscuridad. Gentes afligidas, esto significa personas tristes y angustiadas. ¿Sabes que hay gente que viene los domingos acá y está como la monedita perdida de Lucas capítulo 15? Están perdidos dentro de la casa. Y viene gente todos los domingos con un espíritu de hermano mayor, que siempre estuvo en la casa, pero que siempre le faltó un cabrito. Siempre le falta un cabrito. Y no pueden tener gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en el medio de la iglesia y Él preside su iglesia, Él vino a romper con todas estas cosas. Él vino a romper con el abatimiento, el quebrantamiento, la cautividad, la prisión espiritual, las aflicciones de los corazones, y cuando Él está en medio nuestro hay verdadera sanidad del corazón, amigo. Cuando vos venís con un espíritu realmente sumiso a la presencia del Señor, en la presencia del Señor ocurren todas estas cosas.
La gran tragedia es que la iglesia que visitó Jesús en Nazaret, esta sinagoga, técnicamente mejor expresado así, tenían todo menos esto. Por eso ellos no podían entender cuando Jesucristo desató a una mujer que hacía 18 años estaba atada por Satanás aún con un espíritu de enfermedad. Ellos se ponían furiosos cuando Jesucristo sanaba a los que estaban en medio de ellos. Y ellos preferían estar muy acomodados y volverse igual y cumplir con el rito antes de la misericordia del Señor que hacía esto en el corazón de las personas. Por eso muchas personas venimos con este tipo de cargas. Y probablemente aquí haya personas que estén con este tipo de situaciones en su vida. Si no, nosotros creo que seríamos medio extraterrestres, ¿o no? Y cuando duele, duele. El religioso lo que hace es ofuscarse ante estas palabras. Les molesta. Los pone furiosos. Tener que dejar todo a un lado para atender a una persona que está abatida. Ahora, ¿cuál es la clave? Y con esto quiero que pensemos nosotros y vayamos a, como les decía la semana pasada, como iglesia, a dar una vuelta a la página de nuestra historia. La clave es que ellos leían la Escritura, pero no estaban linkeando la Escritura con lo que estaba pasando en sus vidas. Cuando Jesús aplicó eso, saltaron los cables, los fusibles. ¿Y cómo yo podría resumir todo esto? Y lo podría resumir con la palabra pacto de silencio. Esta semana estuve en una iglesia muy tradicional y me hacían algunas preguntas acerca del culto. Y ellos, dentro de esas preguntas, me dejaban entrever un espíritu de religiosidad. Y por eso no pasa nada. Cuando el espíritu de gracia está en medio de su iglesia, las cosas comienzan a fluir. Estoy diciendo, en otras palabras, que cuando la iglesia viene acá y tiene un culto, pero de estas determinadas cosas no se hablan, eso está indicando de que la iglesia no está sana. ¿Me entiende? Cuando Jesucristo expuso a gente quebrantada, a gentes con prisiones espirituales que posiblemente estaban sentados en ese lugar, cuando Él sacó a la luz lo que estaba pasando, ahí todo el mundo se puso como loco. Entonces, ¿qué característica tiene una iglesia sana? Fundamentalmente es una iglesia donde vos venís y yo vengo. Y no temo hablar de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y dejo de ser global y decir gracias a Dios por el perdón de todos mis pecados. Bueno, concretamente, ¿de qué nos perdonó? Y voy a leer una frase de un pastor de otro país, brasilero, que dice: si ese dolor en el corazón es ignorado, la tendencia en la persona es migrar de un vicio mundano hacia un vicio evangélico. Pero el alma continúa herida de la misma forma y los síntomas van a continuar presentándose, solo que de una manera más religiosa, pero va a seguir en lo mismo. Una persona está sana cuando puede recordar y hablar confortablemente de los traumas vividos. Perdonar no es olvidar, sino que es poder recordar confortablemente, sin dolor, sin tristeza, las pérdidas, agresiones morales, pecados, las caídas sufridas a lo largo de la vida. Bueno, fundamentalmente, cuando hay una iglesia que está saludable, es una iglesia que habla de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. ¿Se entiende la diferencia? Si no, estamos, como decía el pastor Adrián Rogers, con una iglesia llena de gente vacía.
con una iglesia llena de culto, pero no de corazón. Con una iglesia llena de formas, pero sin fuerza. Con una iglesia llena de rituales, pero sin realidad espiritual. ¿Dónde está la diferencia, amigo? En el cambio que Cristo ha hecho en tu vida. En el antes y en el después. Anoche hablaba con un amigo, eran como las 1 de la mañana, un poquito menos. Y me decía, ¿vos sabés cuánto me cuesta dejar de vivir con la antigua vida que yo tenía? Me cuesta. Yo también le compartí algunas cosas. Y esta es la iglesia que Jesús quiere. Una iglesia donde se hable de las cosas espirituales que pasan. Una iglesia donde la gente pueda decir, yo, además de mi pecado, globalmente, he visto cómo Dios ha sanado mi corazón en esta área, en esta área, en esta área. Si no, estamos todos bajo un pacto de silencio. Y esa es la diferencia con una iglesia común y corriente y una que marque la diferencia. ¿Sabe qué es lo que sueño yo? Con eso. Con una iglesia donde podamos decir, a mí el Señor me ha sanado de esto, del abandono, y no tengamos miedo de decir, no tengamos miedo de hablar de lo que Cristo ha hecho maravillosamente en nuestras vidas. No tengamos temor de recordar la cicatriz, porque cuando eso se da en medio nuestro, significa que estamos mirando la herida, pero que eso ya sanó. Ahora, cuando yo no hablo, es porque estoy queriendo tapar eso. Hay un cuadrito y con esto terminamos. Hay 4 áreas en la vida de una persona, básicamente. El área abierta es la que vos y los otros saben de vos. Es la única área donde vos vivís en luz. Vos me conocés, yo te conozco, vos ves cosas de mí, pero yo veo también cosas de vos. Es el área abierta, es una ventana abierta. Pero luego hay una ventana escondida, donde vos sabés, pero los otros no saben. En este sótano viven las alimañas espirituales y se edifican las fortalezas espirituales. Allí donde nadie sabe, excepto vos, esa área negra y escondida en el sótano donde caminan las ratas y todavía no ha habido luz ahí adentro. Hay una tercera área, que es el área ciega, donde vos no sabes y los otros sí saben. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo dicen que es como el mal aliento. Levante la mano quien ha tenido mal aliento. Vamos. Todo. A la mañana, ¿quién no? El orgullo dicen que es como el mal aliento, ¿no? Todos saben, menos el que lo tiene. Es así, ¿verdad? Ese es un área donde nosotros ignoramos cosas de nosotros mismos, pero otros sí saben que lo tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos allí? ¿Qué necesitamos? Compartir con otros. Ahora, cuando el otro día yo estaba hablando con esta gente y le decía, vos, ¿y a vos quién te discipula? ¿Y vos a quién le rendís cuentas de tu vida? No, yo le rindo cuenta a Dios. No. De carne y hueso. ¿A quién vos le rendís cuentas? De lo que pasa. De tus deficiencias de carácter y de tus luchas. ¿A quién le rendís cuentas? ¿Por qué es necesario esto? Porque la Biblia también habla de la confesión unos a otros. Para ser también sanados. Es necesario porque la clave está en recibir de los otros. Y acá está lo difícil, amar la confrontación. Cuando no nos hemos acostumbrado a compartir amable y espiritualmente con otra persona que nos edifique, muchos caemos
a un matrimonio y en el matrimonio o amamos la confrontación o amamos la confrontación. Es el lugar por excelencia en el cual Dios utiliza al cónyuge para poder limar nuestras propias asperezas que ignoramos de nosotros mismos. Pero ¿qué hay de aquellos que están solos, aquellos que están solas en la vida, los jóvenes y los adolescentes? Tenemos que meterlos en este proceso de poder compartir unos con otros. Y esto se da prácticamente con la iglesia en círculos pequeños, casas de bendición. Y hay otra área desconocida, que es el área donde vos no sabes, los otros tampoco saben y solo Dios sabe. Y en esa área nosotros necesitamos solamente la luz de Dios. Ahora, desde el área abierta de las cosas que yo sé de mí y las cosas que vos sabés de mí, si yo no me proyecto hacia esas otras dos, yo voy a seguir arrinconado allí. E incluso mostrando una imagen que es parcial de mí. Y no es esa la voluntad de Dios. Dios quiere que yo pueda hablar de lo que me está pasando con sumo cuidado para poder recibir la bendición de la ayuda, del consuelo y de la fortaleza, de la edificación, del perdón. Y cuando las áreas escondidas se vayan reduciendo y las áreas ciegas se vayan reduciendo, la que va a crecer va a ser el área celeste, donde Dios va a mostrar su voluntad para con mi vida de una manera más grande. Entonces, ¿cuál es la iglesia que quiere Jesús? ¿Qué le parece a usted? ¿Será la congregación de Nazaret? Donde todo estaba muy acomodado. ¿Vos elegirías esa iglesia? ¿O elegirías una donde haya libertad para los cautivos, gracia para los perdidos, sanidad para el corazón quebrantado, transparencia, donde no haya pacto de silencio? Donde no hay pacto de silencio porque yo sé que abriendo mi corazón voy a caer en manos de gracia. Pero hasta que no salgas de esa ventana donde estás encerrado, vas a seguir permaneciendo allí. Así que sencillamente esto era lo que Dios quiso que yo transmitiera en esta mañana, pero en especial hacia lo que se viene como iglesia, hermanos. Nosotros debemos dar vuelta atrás muchas cosas en nuestra vida. Y si hoy has venido con quebranto en tu corazón, y si todo se tuvieran que ir, pero vos solamente te quedaras acá, reconociendo solito, cuando todas las luces se apaguen, el sonido ya deje de ser, te vuelves a comer algo, toda la gente se vuelve. Pero si a lo mejor vos solito o solita vinieras aquí y te arrodillaras acá y le dijeras: Señor, yo soy esa persona, todo esto hubiera valido la pena. Para eso vino el Señor Jesús. Él vino a dar un buen mensaje, una buena nueva a la gente. Y se trata, ¿sabes de qué? De que dejemos de ser religiosos y que podamos venir a este lugar con un ansia de la frescura de Dios, de lo nuevo de Dios, de ese río poderoso que, ¿sabes qué? Se lleva lo viejo, pero trae finalmente lo nuevo de Él. Si tu decisión es seguir como sigues, no hay problema. El problema lo vas a tener vos. Pero yo oro para que este espacio sea un espacio donde podamos compartir las cargas, orar unos por otros y ser sanados. Que sea una iglesia donde se encuentre un ámbito para el pecador y no para el pecado.
pero que no se asuste del pecado de la gente, porque todos nosotros somos pecadores y no hay justo ni a uno. Y si vos supieras las cosas con las cuales yo lucho, tal vez te asombrarías. Me encanta un lugar donde puedan las personas encontrarse con este Dios de gloria, este Dios de gracia, que es este que vino a prometernos Isaías y que se cumple en la persona del Señor Jesús. Yo me voy a bajar de acá y esta reunión se va a terminar, pero creo que la gracia de Dios es eso. Yo no me asusto de la gente, no me asusto de lo que la gente dice, me asusto de que la gente venga a una iglesia y se vuelva igual, porque no hay lugar para que pueda expresar lo que está pasando en su corazón.